Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más al programa Hawái para Cristo. Hay un gozo en mi corazón de esta mañana. Bueno, a pesar de que mi esposa cumplió años este día, pues estoy contento porque Dios le ha dado buena vida y gracias a Dios por eso. Esta mañana hay un mensaje de parte de Dios para nuestras vidas. Esperamos que Dios bendiga este mensaje y nos ayude a reconocer nuestras faltas para que no tengamos que pasar por el mal que viene sobre la tierra, sino que seamos librados de la prueba, de la tribulación y del juicio de Dios. Regreso con el mensaje del Señor. Esa estatua de Nabucodonosor que habla también el profeta Daniel, que tenía dos piernas. Una pierna es el este y la otra pierna es el oeste y el este y el occidente. Y el día de ayer escuché una noticia de que el Erdogan, el príncipe de Gog, está ya en Israel, ya está cerca de Siria, está en Siria. Su ejército está listo para atacar al pueblo de Israel. Esta es buena noticia, hermanos, porque el tiempo del Señor ya viene. Cuando la guerra de Gog y Magog se lleve a cabo, entonces la tribulación ha empezado para nosotros o para todo el mundo. Y esto ya casi es una realidad. Bueno, ustedes me ven alegre. Bueno, sí, por un lado estoy alegre porque pues ya el tiempo está, ya vemos claramente con nuestros ojos que el tiempo ya se está cumpliendo. Pero nosotros necesitamos estar preparados. Esta mañana quiero dar un mensaje de parte del Señor a todas las personas que les va a ir muy mal por su desobediencia, por su pecado. Cuando hablamos del pueblo de Israel y nos expresamos que es un pueblo rebelde, es un pueblo malo, que es un pueblo desleal, que es un pueblo que murmura, que es un pueblo pecador y que siempre le falló a Dios, pues nosotros decimos, ese pueblo siempre ha sido un pueblo rebelde, y lo ha sido. Pero cuando nosotros reconocemos que somos parte de ese pueblo, nosotros podemos reconocer que también nosotros hemos sido rebeldes y nos hemos alejado de Dios y hemos pecado delante del Señor. Y como pueblo de Dios nos hemos olvidado muchas veces de Él, y es una de las razones por las cuales el Señor nos exhorta a cada momento en su palabra bendita y nos hace ver la realidad de su palabra para que nosotros podamos entender. Su misericordia, su amor para con nosotros está ahí. El libro del profeta Isaías nos dice que Dios está en contra de los que confían en el rey de Egipto. Egipto ha sido catalogado como el mundo. Faraón ha sido catalogado, o simbólicamente significa Faraón, el diablo mismo. Egipto es el mundo y Faraón, su rey, es el diablo. Y el Señor está en contra de todos aquellos que están confiando en el mundo, que están confiando en el Dios de la riqueza, en el Dios que el mundo adora. El entretenimiento, la vanidad, el orgullo y todas esas cosas que perjudican la vida del ser humano. Pero algo que es importante entender es que Dios está hablándole a su pueblo, porque su pueblo es responsable de responderle a Dios correctamente y es responsable de escuchar su voz y prevenirse. Porque el castigo que vendrá sobre todas las naciones por causa de su pecado. Y todos aquellos que hayan pecado delante de Dios recibirán su justa recompensa. Hermanos, en el libro del profeta Isaías, este profeta que estuvo presente durante el tiempo del rey Manasés y de otros reyes, él estuvo predicando durante mucho tiempo, haciéndole un llamado muchas veces al pueblo de Israel y otras veces al pueblo de Judá. Dos naciones que se dividieron, Dios las dividió por alguna causa, y ahí, hermanos, nosotros comparecemos ante uno de ellos, y Dios en su infinita misericordia nos injertó y nos hizo parte de su reino.
Su palabra dice que a los que le recibieron les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y nosotros, por haber creído en el nombre del Señor Jesús, somos sus hijos. Y como sus hijos tenemos una herencia eterna y una grande responsabilidad en nuestras vidas de llevar una vida correcta delante de Dios, porque Dios va a demandar a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Miren, el pueblo del Señor pecó delante del Señor. Y voy a leer esta mañana en la traducción del lenguaje actual, porque es un lenguaje que se presta a nuestros tiempos. Amén. Yo aprendí en la Biblia antigua versión de los años 1909, por allá muchos años atrás, cuando el idioma era muy diferente. Después se implementó en 1960 otra versión que ya fue un poco más clara, pero ahora hay muchas versiones. Y a base de esas versiones nos damos cuenta que es realmente lo que trataron de escribir los escritores. Y Isaías le dijo, Dios le dijo a Isaías, Dios le dijo al pueblo, ¿qué mal les va a ir a ustedes, israelitas rebeldes? Hacen planes sin tomarme en cuenta, pecan una y otra vez. Y este patrón, hermanos, se implementó mucho más cuando la gracia del Señor vino y el Señor Jesucristo murió por el pueblo y extendió su gracia bendita. De manera que cuando Pedro le pregunta al Señor Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? El Señor le dijo que lo tenía que perdonar todas las veces que viniere. Y a consecuencia de eso, los cristianos hemos tomado ese papel como que Dios nos puede perdonar todas las veces que nosotros queramos. Y déjeme decirle una cosa, aunque esto es verdad, ninguna persona será perdonada si no puede reconocer su pecado. Cuando la gente ha pecado delante de Dios, cuando alguien se ha acercado a Él para orar y esa persona por alguna razón no quiere oír la oración que le están dando para arrepentimiento, sino que al contrario, cierra sus oídos o empieza a orar hasta en lenguas con tal de no escuchar, estamos en un grave problema. Porque las personas muchas veces no van a poder reconocer su pecado. Si las personas no pueden reconocer su pecado, Dios nunca los perdonará. Un canto que cantamos ese día, no quiero que se sientan mal y las que pusieron los cantos se sientan mal, pero me llamó la atención el canto que dice, aunque te fallé 1000 veces, tu amor nunca falló. Y aunque esto es verdad, hermanos, esto no es posible en un hijo de Dios. Cuando el rey David pecó delante del Señor y cometió adulterio, asesinó a un hombre, mintió, se burló e hizo que los enemigos de Dios hablaran mal porque él había pecado delante de Dios. Hermanos, este pecado le trajo a él cuando fue viejo otro pecado a su vida y volvió a pecar delante de Dios. Los cristianos no podemos estar pecando 1000 veces, hermanos. Dijo un hermano, porque Dios no es bobo, no es tonto. Él va a traer su justicia. Y cuando alguien peca delante de Dios y no es castigado, tenga miedo, preocúpese. Porque todos los que pecaron delante de Dios, Dios los perdonó, pero los castigó. Dice, yo te voy a perdonar tus pecados, pero de ninguna razón te voy a dejar sin castigo, para que entiendas que yo soy Dios santo y poderoso. Entonces Dios en su infinita misericordia, cuando pecamos delante de Él, nos hace pasar por prueba y por tribulación. Siempre les digo, toma chocolate y paga lo que debes. Con Dios no nos podemos burlar de Él. Dios toma en consideración todo. Pero ¿qué pasa? Que la iglesia empezó a pecar delante de Dios y a pecar y a pecar y a pecar. Y porque la gracia del Señor se extendió, ahora pecamos 1000 veces, y si pecamos 1000 veces, una más no se nos hace difícil. Entonces eso no puede existir dentro de los hijos de Dios. Si tenemos la herencia de Dios en nuestras vidas, el ADN de Dios como hijos de Dios, debemos comportarnos como nuestro Padre Celestial es.
Dijo él, yo soy santo y vosotros seréis santos, porque yo soy santo. Cuando el pueblo se apartó de la presencia del Señor, dice que fueron a pedir ayuda al rey de Egipto, pero fueron sin consultar, buscando refugio en su poder y tratando de huir de la presencia del Señor. A tanto cinismo llegó el pueblo de Israel que pecaba delante de Dios y decían al fin que Dios no nos ve. Y ese es el pensamiento de muchas personas que pecan y como nadie los ve, creen que tampoco Dios los ve. Dios los está mirando y Dios les va a traer juicio a sus vidas si ustedes no se arrepienten en el nombre del Señor. Pero ese rey dice, ese rey no podrá protegerlos. El diablo nunca podrá protegerlos. Él es su peor enemigo. Egipto, el mundo, no les dará refugio. Ustedes, los israelitas, ustedes, el pueblo de Dios, han mandado embajadores hasta las ciudades egipcias de Zoán y de Janes. Pero van a quedar avergonzados porque esa gente inútil, en vez de ayudarles, le causará muchas desgracias. Estas ciudades son difíciles de identificar, pero estas ciudades que se encontraban, hermanos, su significado quiere decir, se apartaron de la gracia. La gracia les fue quitada, el perdón les fue quitado. Esas eran las ciudades a las cuales el pueblo de Israel había acudido y Dios estaba muy enojado. ¿Qué es lo que el cristiano tiene que ver en el mundo? ¿Qué tiene que andar mendigando en el mundo? ¿Qué tiene que estar participando con el mundo? El Señor le decía al pueblo de Israel, ¿qué tienes tú bebiendo las aguas de Asiria y inclinándote a beber las aguas del Nilo? ¿Qué tienes tú que hacer en el mundo? Nosotros no tenemos nada que hacer en el mundo. Nuestra vida tiene que estar preparada para recibir al Señor. Nuestra vida tiene que estar preparada para estar con el Señor. No podemos burlarnos de Dios, no podemos pecar delante de Dios y pedirle perdón mañana y otra vez pasado mañana y volverle a pedir perdón. Dios nos está mirando, hermanos. Dios va a traer su justicia a nosotros. Y hay de aquel que no tenga la justicia de Dios, porque no son realmente hijos de Dios. Son solamente, como dicen, entrenados. No son hijos verdaderos de Dios. Porque Dios al que ama castiga. Pero Dios también es misericordioso, y todo aquel que es fiel al Señor, sus promesas benditas se cumplirán en su vida al pie de la letra, porque fuiste fiel, porque escuchaste la palabra del Señor, porque oíste sus mandamientos, sus estatutos, tú serás bendecido. Pero si no lo hacemos, hermanos, el castigo estará sobre nuestras vidas, y lo que es peor, habrá una tribulación tan fuerte y tan terrible por las cuales pasarán aquellos que han desobedecido al Señor. Y los que hayamos obedecido al Señor, también pasaremos por esa tribulación. Pero Dios dijo, yo voy a estar con ustedes. La tribulación es un tiempo de prueba para que el hombre se arrepienta, busque de Dios, se entregue al Señor. Es la oportunidad bendita de nuestro Dios como un regalo para que el hombre no se pierda, hermano. El que practica el pecado dice que es del diablo. El diablo peca desde el principio. Y dice Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. ¿Cómo es posible que nosotros podamos vivir en el pecado después de que Jesús nos perdonó, después de que Él nos lavó? Hace unos días fui al dentista para que me hicieran una limpieza en mis dientes, y cuando los sentía mis dientes tan limpios no me daban ganas ni de comer. No quería ensuciar mis dientes una vez más. Cuando Cristo me perdonó, fue exactamente lo que sentí. Mi vida la sentía tan limpia, tan pura, hermanos, que no quería yo ofender al Señor. Lamento con todo mi corazón y con toda mi alma las veces que le he fallado a Dios. Y me duele en mi corazón y me siento mal. Pero por cada mal que hice, el pago vino a mi vida para que aprendiera a no pecar contra Dios. Ya estoy viejo y he descubierto por fin el secreto de Dios para nuestras vidas. No podemos vivir en el pecado. Dice la palabra del Señor que nosotros hemos sido liberados de la ley del pecado y no debemos de vivir en pecado. Dios nos hizo libre. Cantos
que hubo esta mañana de libertad, de liberación. Eso es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y nos ha hecho libres para su gloria y su honra. El que practica el pecado del diablo, dice, al mismo tiempo debe ser observado que no es bíblico para una persona pecar habitualmente. No es bíblico, hermanos, que estemos pecando delante de Dios. ¿En dónde se encuentra eso? ¿En qué parte de la Biblia todos los que pecaron fueron llevados a juicio, hermanos? Porque el que peca continuamente, hermanos, siendo un creyente de Dios, tendrá sus consecuencias. Y hermanos, cuando habla de que estas personas que son hijos del diablo, porque pecan delante de Dios, está hablando de los que pecan y no piensan arrepentirse, a sabiendas que muchos no se quieren arrepentir porque tienen la intención de volver a pecar. Y eso es triste. Parece que la iglesia del Señor Jesús, parece que la iglesia es un lugar para venir y sentirse bien por un momento. Se descansa, se siente remordimiento, a veces hasta se pide perdón, pero para el lunes o el martes una vez más se desvían y vuelven a seguir en el pecado. No pueden arrepentirse, no quieren hacer un compromiso con Dios porque no se sienten seguros de que van a dejar de pecar. Y esto es realmente triste. Porque si Dios dice que nos va a ayudar y nos va a defender y que Él va a estar con nosotros en medio de las pruebas y de las tribulaciones, nosotros tenemos que tener en nuestras vidas y practicar la presencia de Dios en nosotros para que cuando el pecado venga, el Señor tenga misericordia y nos ayude. Ningún hijo de Dios sigue pecando. Al mismo tiempo debemos observar que no es bíblico para una persona pecar habitualmente y continuar como un estilo de vida y todavía ser un creyente. No podemos, hermanos, presentarnos delante de Dios cuando hemos pecado y la gente nos conoce que hacemos mal. ¿Cómo podemos dar testimonio? Dice la palabra del Señor, ningún hijo de Dios sigue pecando, porque los hijos de Dios viven como Dios vive, así que no puede seguir pecando. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios. ¿Qué mal les va a ir a todas aquellas personas que continúan en el pecado y no quieren dejar el pecado? Pablo les decía a los corintios de un malvado que estaba pecando en la iglesia y que estaba teniendo relaciones ilícitas. Les dice, saquen a ese malvado y entréguenlos a Satanás para que su alma se salve. Y eso es la gracia del Señor. Y eso es como el Señor trazó su divina palabra para nosotros. Sí, ese es nuestro Dios celoso. Ananías y Zafira pecaron y mintieron delante de Dios al Espíritu Santo y cayeron muertos como una señal para que la iglesia temiera y supiera que hay una justicia de parte de Dios. Pero a través de los años se ha predicado tanto la gracia y la gracia. Y si pequé 1000 veces, tú todavía me perdonas. Es verdad. Pero si pecaste 1000 veces, te va a ser muy fácil volver a pecar. Y eso en sí es muy peligroso. Es por esa razón que Pablo nos amonesta y nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Las personas que de plano están reprobados, que no sienten conciencia, que no planean por ninguna causa volverse a Dios, que no se quieren arrepentir porque no quieren dejar el pecado y porque han pensado permanecer en el pecado, son personas que están reprobadas, son personas que ya están condenados porque no obedecieron al Hijo de Dios. Y esta, dice, es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cómo estamos obrando? ¿Cómo estamos trabajando por el Señor? Me dio tanto gusto cuando hice la encuesta, hermanos, que todos ustedes fueron sinceros, al menos así lo noté. He estado haciendo el reporte de esta encuesta. 8 personas, quizá más, pusieron ahí, que Dios nos ayude, porque siempre llego tarde a la iglesia. Que este año Dios me conceda llegar a buena hora. Otros decían que Dios me ayude porque no leo mi Biblia. 8 o 10 personas no leen su Biblia. Que Dios no me ayude para que este año pueda leer mi Biblia. Me impactó la sinceridad de estas personas
porque están conscientes de su condición espiritual. Dios me dio este mensaje con ese propósito. No podemos seguir así. Tenemos que, hermanos, aprovechar el tiempo, porque el tiempo es corto. Mañana va a venir la prueba, mañana va a venir la tribulación. ¿Y cómo nos vamos a presentar delante del Señor? ¿Con gritos? Pues mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Como dijo Pablo, hermanos, la respuesta del creyente es aborrecer el pecado. Pero el pecado, hermanos, es increíble. En Proverbios dice que el pan ajeno es más sabroso. Dice que el pecado en lo oculto es más rico. Pero también me sucede otra cosa, dice. Y aunque Pablo, hermanos, está haciendo una analogía del pecado, el pecado que existe en el ser humano. Hermanos, dice la palabra del Señor que no hay hombre que peque, que haga bien y nunca peque. No hay hombre que haga bien y nunca peque. Lo que me impacta en mi corazón, hermanos, es la facilidad que podemos decir, pues todos pecamos y todos hacemos lo malo y hasta nos alegramos y nos excusamos que tenemos como el derecho de pecar. Así no es la situación. Me daba tanta tristeza escuchar a un predicador que decía así y tratando de humillar a uno que trataba de hacer la voluntad de Dios. Y dice, no me vengan con sus cuentos que ustedes no pecan. Sí, sí pecamos, pero nos pesa en nuestro corazón y procuramos no volverlo a hacer. Esa es la diferencia del creyente. Pablo les decía, el pecado está en nosotros. No hay hombre que haga bien y nunca peque. Es verdad, pero al que peca delante del Señor, como Pedro que negó al Señor, lloraba amargamente porque había pecado. Pedro no volvió a pecar delante de Dios, tuvo sus problemas con Pablo, pero el pecado siempre le fue gravoso para él al haber negado a su maestro. Y cuando nosotros pecamos delante de Dios, estamos negando a nuestro Señor. Pablo dice, hermanos, hablando del pecado, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Eso se llama pecado. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer a la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerle. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me libertó. Él me libertó de la ley del pecado. Él me hizo libre de la ley de la maldad. Él me prometió vida eterna. Solamente necesito su ayuda bendita. Y cuando pequé delante de Dios, me dolió en mi corazón. Hermanos, es importante que entendamos. Ahora, ¿qué puedo hacer para odiar el pecado? Una de las cosas más importantes en la vida del ser humano es admitir que hemos pecado. Y qué difícil es eso, hermano. Como pastor que tengo ya muchos años, he confrontado a mucha gente. Y delante de Dios les puedo decir, solamente una persona ha admitido su falta. Pero todos delante de testigos han negado esa verdad. Y eso me espanta, hermanos. Porque si reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Pero si no confesamos y no admitimos, no podemos por ninguna razón, hermanos, ser perdonados. Personas, hermanos, que no pueden admitir que han hecho mal. Personas que en su carácter creen que están haciendo bien y proclaman su santidad y proclaman algo. Y les están tratando de decir, estás pecando delante de Dios. Y ellos dicen, gracias a Dios que yo no he caído en eso. Yo no peco. No, hermanos. Cuesta reconocer el pecado. El salmista David estuvo más de un año con ese pecado en su vida. Se enflaqueció, no lo confesó, su primo le exhortaba, su primo se burlaba de él y él se callaba. Y él dice y testifica, mientras callé, se envejecieron mis huesos, fue mi verdor como un secarán, entró en una depresión continua, hermanos, hasta que llegó el profeta. Cuando el profeta llegó, se puso nervioso,
no sabía qué le quería decir el profeta. Y cuando el profeta empieza a decirle, había un hombre que tenía una ovejita y a ese hombre llegó un amigo. Dice, y tenía ese amigo muchas ovejas para matar, pero no quiso matar sus ovejas, sino fue y le quitó la ovejita a ese hombre que solo era una ovejita. Y David se contentó y dijo, qué bueno, descansó, qué bueno que no se trata de mí. Y lo lleva el profeta a la confesión. Y cuando le dice, pero ese malvado mató la ovejita de él para darle a su amigo. Y rápido reaccionó y dijo, esto es una maldad increíble. Eso no es posible, mi reino, se debe de pagar muchas veces su maldad. Dijo, tú eres ese. Y cuando le señala, hermanos, que él sabía lo que le esperaba, el castigo en su vida. ¿Qué hizo? Inclinó la cabeza y dice, he pecado delante de Dios. He pecado. Dice, sí, pero Dios te ha perdonado porque lo has reconocido. Hermanos, Saúl se gloriaba de su pecado. Pecaba delante de Dios y decía, yo he hecho bien delante de Dios. Yo traje animales para ser sacrificados. Hermanos, dice Pablo que todos estamos expuestos al pecado. Hay una ley en nuestro cuerpo que es el pecado. Pero Jesucristo nos liberó de la maldición, de la ley del pecado. Ahora somos libres, ya no estamos en una cárcel sujetos a que tenemos que pecar. No tenemos que pecar, al contrario, tenemos que buscar del Señor. ¿Para qué? Para no pecar en nuestras vidas. Nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, hermano, nos hace pecar. Pero tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. Admitir que hemos pecado es muy importante en nuestras vidas. Primera de Juan 1:8 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad, hermano. Aborrecer el pecado porque el pecado esclaviza. No somos esclavos del pecado, no más somos esclavos. Tenemos que reconocer que el pecado es el terreno de Satanás. Dice que Satanás es el que ha pecado. Déjenme volver a poner. El que practica el pecado es de quién, hermanos? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces nosotros, hermanos, estamos puestos en un lugar especial para que nosotros, que somos los hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios. Así es que esto es importante para nosotros, que nosotros podamos reconocer. Ahora quiero decirles algo, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Él dice que el rey de Faraón no les podrá ayudar. Él dice que las ciudades que ellos fueron no les van a ayudar. Al contrario, les van a hacer mucho mal. Cualquiera que se vende por algún beneficio con el mundo está aborreciendo a Dios. Dios no quiere que vayas al mundo a pedir migajas al enemigo. Porque el diablo, hermanos, no podrá hacer nada por ustedes. Es algo que nosotros tenemos que tener en consideración. Decían en México, estando bien con Dios, aunque los santos reparen, Dios va a estar con nosotros para protegernos y para defendernos. Este dicho es muy, muy famoso. Yo no sé cuántos saben ese dicho. ¿Se saben ese dicho? Bueno, se escribió con el propósito de que lo recordáramos. Y dice, Isaías dijo, esto dice nuestro Dios acerca de Egipto, ese animal feroz del desierto del sur. Los israelitas llevan a Egipto todo su tesoro y riqueza. Todo eso lo llevan al lomo de burro y camello. Cruzan el desierto que está lleno de peligros. El mundo no es nada fácil, hay muchos peligros. Allí hay leones feroces. ¿Y quién es el que anda como león rugiente, hermanos? El diablo, él anda como león rugiente. Allá hay víboras, la serpiente antigua. Estás acechando en el momento que pases, llevándoles tus ofrendas al mundo. Hay dragones voladores. ¿Quién es el dragón? El gran dragón, el Satanás.
Hermanos, todos esos peligros que hay, que la palabra de Dios nos advierte, ¿qué tenemos que estar haciendo? Yendo al mundo, viviendo en el mundo. No tenemos nada que hacer ahí, hermanos. Pero Egipto no podrá ayudarlos. El mundo no les podrá ayudar. No habrá amparo en el mundo para ninguno. Por eso se ha dicho acerca del perro que ladra, no muerde. Entonces Dios le dijo a Isaías, ven ahora y escribe este refrán. Ponlo sobre una tablilla para que sirva de testimonio y siempre se recuerden que perro que ladra no muerde. El diablo no podrá hacerles nada. Puede ladrar, anda como león rugiente, no es un león, pero nosotros tenemos el poder de Dios para rechazar las obras del diablo. Hermanos, este mensaje es para nuestras vidas. De aquí en adelante tenemos que vivir correctamente. Porque, hermanos, el castigo viene sobre la tierra. ¿Y qué vamos a hacer? El mensaje era claro para los israelitas. Llevaban su riqueza a Faraón, en medio de leones, de víboras, de serpientes venenosas, de dragones. Muchos cristianos pasan grandes problemas por acudir al mundo. Sufren al león rugiente. Son amenazados por el león. Su enemigo aparece, como dice la Biblia, como la serpiente antigua, y anda buscando el diablo a quien devorar. Tenemos que pensar en nuestras mentes. Déjeme decirle algo que es importante. Cuando estamos aquí, captamos el mensaje. Sabemos que Dios está hablando a nuestras vidas. Vuelvo a repetir, muchas personas no lo aceptarán porque no piensan dejar de pecar. Lo siento mucho, pero van a sufrir pruebas y tribulaciones en sus vidas y no va a ser culpa de Dios, ¿ok? Va a ser culpa de ustedes. Por escuchando el mensaje de Dios, no quisieron enmendar sus vidas cuando Dios nos está hablando en medio de paz. Mi esposa declaraba la palabra shalom, shalom, una bendición doble para nuestras vidas. ¿Por qué? Por conocer al Señor. Pero cuando lo rechazamos, vendrá el castigo. El castigo vendrá por la rebeldía que muchas veces el pueblo muestra delante de Dios. Isaías dijo, los israelitas son un pueblo que no quieren obedecer las enseñanzas de Dios, son infieles y son rebeldes. ¿Les dice esto algo a la iglesia? ¿Les dice esto algo a la iglesia? ¿La iglesia es rebelde? ¿Es infiel? ¿Cuántas veces no hemos sido infieles al Señor? ¿Cuántas veces ha habido rebeldía en nuestro corazón? ¿Cuántas veces nos hemos rebelado en contra de los humanos, en contra del pastor, del hermano, de la hermana que los miró mal? Pero eso aunque es malo, hermanos, pero rebelarnos contra Dios, dudar de lo que la palabra del Señor dice. Siempre he tratado de predicar el mensaje del Señor. Para cualquier corrección que lo hagan conforme a la palabra del Señor. Los israelitas los mencionamos, pero eso es algo clásico en la iglesia. En la iglesia es iglesia infiel, está esperando bendiciones en lugar de estar procurando servir al Señor. Dice que no quieren que los videntes cuenten sus visiones. Les estorba la exhortación. Hermanos, el Señor me mostró en un sueño que estás en este problema. Esta señorona, le dice a mi esposa, ha comido mucho y por esa causa tiene esos sueños. No quieren oír, hermanos. Cuando Dios les está advirtiendo, a ese muchacho que mi esposa le dijo, mira, te vi ensangrentado, en una posición fetal, y algo te había pasado y no quieres oír la palabra del Señor. Dijo, busca al Señor. No hagas lo malo, Dios te ha llamado para que busques al Señor. Se burló de la enseñanza, hermanos, y pocos meses después murió exactamente como mi esposa le dijo. Hermanos, Dios habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, pero ¿qué pasa? Prefieren que les hablen de cosas agradables, prefieren seguir creyendo que todos les saldrá bien. Hay un canto que dice, todos saldrá bien, todo estará bien. Y aunque para el justo todo saldrá bien, y aún así, hermanos, el justo pasa por pruebas y tribulaciones para enderezar nuestro camino. Y qué bueno que pasamos por eso. Pero, hermanos, estar confiando que todo va a estar bien cuando yo estoy mal, eso es absurdo.
No puedo imaginarme yo que haya gente así, que esté pensando que le va a ir cuando está haciendo mal delante de Dios. No le va a ir bien, no le va a ir bien. El juicio de Dios va a caer sobre ellos. Y aunque otros les piden que dejen de obedecer a Dios, no quiere que sigan hablando de Dios, del Santo de Israel. Dice, por eso Dios les dijo, ustedes rechazan mis advertencias y prefieren confiar en la violencia y en palabras mentirosas. Me espanta, hermanos, me espanta ver a congregaciones en cierto país, hermanos, que tiene miles y miles de gentes. Y hermanos, hay unas manifestaciones tan increíbles, la gente cae y se azota y se revuelca y todo porque el que le está guiando le dice, hay una bendición grande para el pueblo en este día y yo derramo esa bendición sobre ustedes, reciban la bendición, y todos se caen. Pero ¿qué es el cambio? Dios ama a los que le aman, pero a los que le aborrecen serán viles, dice la palabra del Señor. ¿Cómo es posible que estén creyendo tanta mentira, hermanos, pensando que les va a ir bien cuando no están llevando vidas correctas delante de Dios? Unos mensajes tan cómodos, unos mensajes tan educativos, unos mensajes con tanta psicología, unos mensajes tan conmovedores que me espanta escucharlos muchas veces. Yo digo, Señor, ten misericordia, pero si se habla del pecado, si se habla de la maldad, se van, hermanos. Déjenme decirles, mis queridos hermanos, Dios en su infinita misericordia nos ha escogido con el propósito de que seamos fieles al Señor. Por tanto, su pecado caerá sobre ustedes como un muro alto y agrietado que se viene abajo cuando uno menos lo espera. Y eso es lo que va a suceder no muy pronto, no, muy pronto, mejor dicho. Eso es lo que va a suceder. De repente va a suceder las cosas. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues miren, hermanos, como el Señor le habla de realidades, le habla de consejos, de actitudes y de resultados. Y dice, será como un árbol que se rompe por completo, tan pequeño que son los pedazos que no sirven para nada, ni para remover el fuego, ni para sacar agua del pozo. Esta es una realidad. Sin Dios, hermanos, no somos completamente nada, no servimos para nada, oiga bien. Sin Dios no servimos para nada. Por tanto, así dice Dios, Santo de Israel. Vuelvan a obedecerme, arrepiéntanse y yo les daré poder. Si en verdad confían en mí, manténganse en calma y quedarán salvos. Pero ustedes me rechazan. Dios, hermanos, promete que Él nos dará calma y que estemos quietos, pero necesitamos aceptar su perdón, necesitamos aceptar su protección. Y sigue diciendo, la actitud del pueblo: prefieren escapar a caballo o en carros muy veloces, prefieren buscar excusas, prefieren inventar cosas, pero no quieren aceptar al Señor, prefieren escaparse. Pues bien, si así lo prefieren, tendrán que ir a caballo, pero sus perseguidores serán más veloces que ustedes. ¿De qué sirve, hermanos, que el hombre trate de escapar cuando el juicio de Dios está marcado para tales? Dice la palabra de Dios que de repente caerá el muro sobre ellos y no tendrán escapatoria. Bastará un solo enemigo para llenar de miedo a 1000. Será suficiente 5 de ellos para amenazar a todos ustedes. Y cuando todo haya terminado, de ustedes quedarán tan pocos que perecerán a un poste solitario en la parte alta de un monte. Y ya se lo pueden imaginar ustedes, esas fotos que sacan, derrotados y inclinados ante un poste. ¿Por qué? Porque no han podido confiar en Dios. Voy a terminar. Hay una promesa de salvación y sus condiciones: no llorar, mejor pidan ayuda, y en la tribulación Dios los ayudará, pero no dejen de adorarle. ¿Ok? Y dice la palabra:
Isaías continuó diciendo, nuestro Dios ama la justicia y quiere demostrarles cuánto los ama. En verdad, Dios ama a los que confían en Él y desea mostrarles su compasión. Hay una promesa de salvación. Amén. Sus condiciones. Y ustedes israelitas que viven en la ciudad de Jerusalén ya no tienen por qué llorar. ¿Se acuerdan que les he dicho? Vamos a llorar ahorita. Vamos a clamar ahorita. Vamos a estar delante de Dios fieles ahorita. Cuando venga la prueba, la tribulación, no tenemos que llorar. Tenemos una promesa de parte de Dios. Ustedes los israelitas no tienen por qué llorar. Dios les tendrá compasión tan pronto como le pidan ayuda. Tan pronto como se arrepientan. Tan pronto como le pidan perdón. En cuanto oiga sus gritos, le responderá. Esa es la gracia bendita del Señor que Dios tiene para su pueblo. Su oído está atento a la oración de su pueblo, dice. Sus ojos y su corazón están atentos a su pueblo. Y dice, y si acaso les envía algún sufrimiento, que es normal por lo que hicimos, ya no se quedarán escondidos. Dios es su maestro y ustedes lo verán con sus propios ojos. Mis ojos lo verán y no otros, dice Job. Si acaso dejan de adorarle, oirán una voz que les dirá, no hagan eso, porque eso no me agrada. Adórenme solo a mí. Qué increíble, hermanos. Pepe decía, cuando leemos la Biblia conocemos el carácter de Dios. ¿Cómo es nuestra actitud en la alabanza? No dejen de adorarme. No dejen de adorarme, dice. No hagan eso, porque eso no me agrada. Adórenme. Adórenme. Y con esto nos venimos a la presencia del Señor. Hermanos, Dios se glorifica. Y dice que Dios para a sus ángeles que le adoran de día y de noche solo por escuchar a sus hijos que le están adorando. ¿Y saben por qué? Porque nadie nos forza a hacerlo. Si sale de nuestro corazón, Dios lo recibirá. Y si no lo hacemos, tendremos las consecuencias. No dejemos de adorar a Dios. Ustedes llegarán a ser como basura, sus ídolos de oro y de plata. Y creo, hermanos, que todavía tengo mucho que decirles, pero en otra ocasión se los voy a decir. Amén. Vamos a orar. Hay una promesa de vida en el reino de Dios. Y voy a leer ese último texto. Entonces, cuando siembren sus campos, Dios les enviará lluvia. Así la tierra producirá trigo en abundancia. Ese día su ganado tendrá mucho lugar donde pastar. También los bueyes, los burros que trabajan en sus campos podrán alimentarse de ese rico pasto. Cuando Dios castigue a sus enemigos y destruya sus fortalezas, bajarán de las colinas y de las altas montañas grandes corrientes de agua. Y eso ya está sucediendo en Israel. Del monte, de las montañas, están saliendo ríos de agua viva, hermanos. Ese día Dios los sanará las heridas, porque ustedes son su pueblo. La luz de la luna será tan brillante como la luz del sol, y el sol brillará 7 veces más, será como si brillara 7 soles juntos. Y mire, hermano, Asiria representa en este momento el mundo. El mundo de Asiria se convirtió, hermanos, en una potencia mundial. Los primeros poderosos en la Biblia o en la historia fueron los sumerios, después los acadios y después los asirios. Y los asirios, un pueblo malvado, perverso, que no tenía compasión de los seres humanos, no tenían sentimientos filiales, no tenían sentimientos humanos, hermanos. Jonás, si han oído la historia de Jonás, conocía bien a esa gente y cuando Dios lo mandó ahí dijo, no, de ahí no quiero ir. Pero ¿saben qué? El amor de Dios por el mundo es tan visible que siempre manda a sus profetas para que puedan escuchar. Nínive escuchó su voz y fueron salvos. Hermanos, Dios los perdonó, pero Asiria fue destruida y el mundo será destruido. Y ahí dice, hermanos, la luna será tan brillante como el sol y el sol brillará 7 veces más, será como si brillara 7 veces soles juntos. Y si usted lee el libro de Apocalipsis, léalo en su casa y mirará la bendición que hay para ustedes. Pónganse de pie en el nombre del Señor. No quiero que se me duerman, ¿okay? Quiero aprovechar este tiempo para llevarlos a la presencia del Señor.
quiero aprovechar este tiempo para comprometerlos con Dios. Cuando el pueblo hizo el templo y en su mentalidad pensaron que Dios no los miraba, e hicieron toda clase de mal en su templo. Y saben, una de las cosas que en muchas iglesias que hay cristianas se hace toda clase de mal en esos lugares. Ya hay gente pervertida, gente malvada, gente sexualmente distorsionados, gente, hermanos, con pecados increíbles en sus vidas. Es como si estuviera en el libro del profeta Ezequiel y la gente que entraba al templo de Dios cometiendo las abominaciones más grandes que hay, hermanos. ¿Y saben qué? Dios dejó el templo. Jamás y nunca la presencia de Dios estuvo en ese templo. Se fue su presencia, se fue porque los hombres le habían ofendido increíblemente. Y cuando el hombre en su soberbia rechaza el llamamiento de Dios, Dios traerá el juicio sobre ellos. No puedes rechazar y no puedes dejar de admitir que tú tienes necesidad. Porque como decía ese predicador que se gloriaba de pecar, es cierto. Cuando Dios te perdone podrás volver a pecar, pero te va a doler tanto que estarás pensando en no volverlo a hacer. David, cuando pecó delante del Señor, Dios trajo un juicio increíble sobre su familia, sobre sus hijos, hermanos. La muerte lo persiguió, sus hijos lo persiguieron, lo querían matar sus propios hijos, entre ellos mismos se mataron. Y hermanos, qué terrible. Cuando cometió su segundo pecado, involucró al pueblo. Y vino, hermanos, la ira de Dios sobre el pueblo. El pueblo estaba muriendo de una pandemia, de una enfermedad. Y veía David que el pueblo se estaba muriendo. Y clamó a Dios y le pidió perdón. Dios lo perdonó, le dijo, pero me vas a traer una ofrenda. Él hizo todo lo posible por traerle la ofrenda a Dios. Compró, hermanos, lo que hoy es el monte de Sión. Lo compró, el monte Moría que sea, se me fue el nombre, pero donde está el templo de Dios. Él compró ese lugar para Dios. Su dueño de ese lugar le dijo al rey, toma el lugar, toma la leña, toma todo lo que quieras, yo te lo doy, te lo ofrendo. No, yo no puedo ofrendarle a Dios algo que no me cueste. Tiene que costarnos a nosotros, hermanos, y nosotros no queremos padecer eso, no queremos pagar el precio. Pero ¿saben qué? Dios va a tener misericordia de nosotros. Yo quiero invitarlos en esta mañana en el nombre del Señor Jesús para que nosotros reflexionemos en esto. Estoy preparándoles el mensaje de Gog y Magog, hermanos, pero lo quiero ver con mis ojos. Yo antes de eso, antes que se los predique, yo lo quiero ver con mis ojos para advertirles y decirles, hermanos, ya estamos en la tribulación. Hermanos, ya necesitamos, y por eso les estoy hablando en estos momentos, para que ustedes se aperciben y hagan todo lo posible para que no tengan que gritar y estarse lamentando y estar gritando en desesperación de que la prueba ha venido a sus vidas. Sus niños sufrirán hambre, sus niños sufrirán la sed, estarán dispuestos a dejarse dominar por el diablo y ponerse la marca de la bestia. De seguro que muchos lo harán, pero no los que estamos confiando en el Señor. Dice la palabra del Señor que habrá tanto espanto que uno hará huir a miles, dice, y 5 terminarán con todos y quedarán pocos. Pues ¿saben qué? Nosotros somos pocos, pero nosotros necesitamos estar apercibidos de lo que Dios nos está hablando. Vuelvo a repetir, válgame la redundancia, Pepe dijo, conociendo la palabra de Dios sabemos el carácter de Dios. ¿Qué le agrada? No dejen de alabarme, dice, eso no me agrada. Alábenme, búsquenme y yo voy a estar con ustedes. Mi esposa hablaba del shalom, shalom. Shalom significa seguridad, paz, tranquilidad, gozo, certidumbre, abundancia. Eso es shalom, eso es paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo las doy. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Y eso para los hijos del Señor. Esta mañana, si tú no has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, yo te invito que abras tu corazón. Esta mañana que escuchas el mensaje del Señor, no vas a ver ángeles, luces o nada, pero abre tu corazón y dile al Señor Jesús, Señor Jesús, entra en mi corazón, perdóname.
Él entrará a tu corazón, Él te perdonará, tendrás una nueva vida, ni te darás cuenta cuando tú veas tu actitud. Ya no te gusta esto, ya no te gusta aquello, porque el Espíritu Santo entrará en tu vida, morará en ti, te hará buscar de Dios y te hará creer a lo que la palabra bendita de Dios dice. Es una invitación para ti, es una invitación de Dios, de parte de Dios. Solamente levanta tus manos, levanten sus manos y dígale al Señor: Señor, Señor Jesús, perdóname, porque he faltado delante de ti. Yo no sé cuántos pueden confesar esto, pero yo lo puedo decir: he pecado delante de ti, he hecho lo malo delante de tus ojos, perdóname. No quiero las consecuencias de David, no quiero las consecuencias de mis antepasados, no quiero, Señor del cielo, que el juicio venga sobre mis hijos. Perdóname, Señor. Ahora dile al Señor que venga a tu corazón. Dile: Señor, yo abro mi corazón, yo te recibo en mi vida. Dígale al Señor: yo te recibo en mi vida. Yo no quiero pasar la prueba, la tribulación que vendrá en este mundo. No lo quiero, Señor. Yo abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Ahora dígale: permite que todo espíritu inmundo salga de mi vida, toda maldad, toda tristeza, todo pecado, todo recuerdo, toda falta de perdón. Perdóname, Señor, y sácalo de mi corazón. Y deja que tu Espíritu Santo venga a mi corazón, venga a mi vida y haz la obra, Señor, en mí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Señor, yo te pido por su gran alabanza esta mañana. Estamos en un camino difícil, pero Señor, te doy gracias porque tú has prometido estar con nosotros. Ayúdanos a no pecar contra ti, Señor. Ayúdanos a guardarnos rectamente delante de ti. Y ten misericordia, que tu juicio, tu justicia caiga sobre el pecador, Señor. Y que vean tu amor y tu misericordia. Cuando tú traigas el tormento a sus vidas, ellos puedan acudir a ti, como lo hizo David, Señor, reconociendo: pequé delante de Dios y he hecho lo malo delante de sus ojos. Y cuando podamos dar la oración del pecador, Señor, tú, Señor, tendrás misericordia. En el nombre de Jesús, Señor, oro, Padre Celestial, para que todo espíritu de decepción, espíritu de Saúl, que ignora el pecado, que piensa que está bien, que está creyendo que está bien, a sabiendas, todos lo ven, todos lo saben, pero él sigue pensando que no es nada malo. Señor, ten misericordia de él, ten misericordia de ella, Señor, porque hay muchas personas que les irá mal, Señor, mal por no escuchar tu palabra bendita. Señor, ayúdalos, Señor. Esta mañana, Padre Celestial, te doy gracias por todos los que te aceptaron en su corazón. Te doy gracias porque todos aquellos que abrieron su corazón para recibirte, te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno y tú los has recibido como tus hijos. Y el milagro de salvación se logrará en sus vidas esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Los quiero felicitar a todos aquellos que abrieron su corazón y recibieron a Jesús como su Salvador personal. Y si usted tiene muchos años y no lo ha hecho, pues está perdiendo su tiempo. Créame sinceramente que está perdiendo su tiempo, ¿ok? Porque o lo recibes o lo rechazas, o te salvas o te condenas, pero el no hacerlo es una ignorancia, es una necedad. Es importante que lo hagamos y que digamos: voy a dejar el pecado y con la ayuda de Dios no voy a volver atrás. Y eso es lo que a Dios le agrada. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te doy gracias esta mañana. Te pido, Señor, que tú hagas misericordia y que tú, Señor, bendigas a tu pueblo. Te doy gracias esta mañana por mi esposa, que le concedes cumplir años, Señor. Gracias por la vida, gracias por su buena vida, Señor, que ha llevado delante de ti. Te doy gracias por ello. Dios habla de un juicio que vendrá sobre la tierra. ¿Y qué mal les va a ir a ustedes? Digo, a los que no escuchen la voz de Dios para sus vidas. Dios está llamando para que nos acerquemos a Él, para que vivamos cerca de Él, porque la maldad está imperando en el mundo y este mundo será destruido muy pronto. Gracias a Dios, porque Dios nos muestra en su palabra que Él viene pronto.
Esta mañana empecé hablando acerca de Gog y Magog y esa guerra que se aproxima ya está a las puertas para suceder. He preparado un mensaje de Gog y Magog, no lo voy a dar hasta que vea con mis ojos qué está sucediendo para poder traerlos a ustedes y explicarles qué es Gog y Magog, y ya estaremos viendo eso en unos meses, en unas semanas, en unos días, no sé cuándo, pero ese día se acerca. Entonces, ¿qué nos resta a nosotros? Es volvernos a Dios, es volvernos a hacer su voluntad, es dejar de pecar. Nosotros hemos sido libertados de la ley del pecado, ya no estamos bajo el pecado, porque Jesús murió para derribar las obras del maligno, para vencer el pecado, y nosotros estamos comprometidos a Dios para vivir correctamente. Si vivimos mal, Dios va a castigar nuestras vidas, y gracias a Dios por el castigo, porque eso muestra su amor y su misericordia para con nosotros y nos hace ver que somos hijos de Dios. Gracias a Dios por eso. La gente no entiende eso. Parece que dice, no, usted lo que está deseando es mala suerte, es que Dios que nos castigue. Bueno, si eso sucede, pues son privilegiados, somos privilegiados, porque eso quiere decir que somos hijos de Dios. Yo les invito en el nombre del Señor para que abran su corazón, abran sus vidas, su entendimiento, que dejen entrar a Jesús en sus corazones, en sus vidas, que Él los salve, para que no tengan que gritar, para que no tengan que llorar, para que no tengan que quejarse, sino que estén seguros al amparo del Señor, que estén fieles en el nombre del Señor y que el Señor haga misericordia. Mis queridos hermanos y amigos, pronto viene el Señor. El mensaje del Señor se está enclareciendo cada día para nosotros y esperamos que estemos atentos a escuchar la voz de Dios. Las noticias dicen muchas cosas. Muchas de esas cosas son mentiras, no son verdad, pero muchas cosas sí es verdad. Tenemos que saber discernir en lo que es cierto, lo que es verdadero y lo que no es verdadero, porque el hombre siempre trata de engañar, siempre trata de ocultar la verdadera verdad que hay detrás de todas las cosas. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos la palabra de Dios para poder estudiar y discernir qué son los acontecimientos que están sucediendo, qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos el mensaje de Dios porque nos ha sido dado a través de su bendita palabra. Mis queridos hermanos y amigos, esperamos que sigan con nosotros. Nos vemos la próxima semana, esperando que Dios hable a nuestros corazones, a nuestras vidas, que sepamos y entendamos a nuestro Dios y conozcamos su carácter para poder obedecerle cada día, cada momento en nuestras vidas. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana.